Seas profesor, seas ingeniero, seas técnico, seas lo que seas, eres primeramente un ser humano y tienes tus sentimientos y tus emociones y que a final de cuentas son parte de lo que te va a permear en el día a día. Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra. Esto es el podcast donde compartimos buenas prácticas, experiencias, metidas de pata y muchas otras cosas que nos han pasado en nuestro camino por la docencia. Yo soy Nadia. Yo soy el regio de cabecera, Rodrigo Escamilla. Y nos acompaña también Eduardo Durán, es profesor de posgrado en Anáhuac, está impartiendo la clase de neurociencias aplicadas al consumidor. Además es director de Mercadotecnia e Innovación, además de miembro fundador de Fresco Marketing y ha trabajado con otros clientes como Televisa, por ejemplo. Órale. Hola, Lalo. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo esta parte justo de emociones y de neurociencia. Primera pregunta, ya que estamos en esto y lo acabas de sacar. ¿Qué es la neurociencia? Porque yo lo único que recuerdo de neurociencia era un libro que compró mi mamá cuando yo iba como en primaria. Y entonces para mí la neurociencia era así como, no sé, algo de señora, ¿sabes? No era como una ciencia formal. Sí, lo veíamos algo alejado, ¿no? Ajá, lo veía así como los jugos milagrosos. No, no para nada. De hecho, no, la neurociencia tiene bastante, digamos que respaldo científico, porque evidentemente sí es una ciencia como tal. La verdad es que la neurociencia ha ido evolucionando a lo largo de los años. Se podría considerar que es una ciencia nueva entre comillas. Digo entre comillas porque durante todo el siglo XX se fue desarrollando muchísimo más. Pero antes del siglo XX evidentemente pues no había, digamos que una categoría como tal de neurociencia. Y la principal razón era porque la verdad es que desconocíamos cómo funcionaba realmente pues, el cerebro humano. O sea, antes para que tú supieras qué pasaba dentro del cerebro, literal tenías que matar a una persona o encontrar casi un cadáver y abrirlo, ¿no? Y ver qué onda con el cerebro. Ahora, exacto, fresquecito. Entonces, pues la verdad es que como fuimos evolucionando en esta parte de neurociencia, entró justo la neurofisiología, que básicamente ve, por ejemplo, cuáles son los estímulos eléctricos a nivel sistema nervioso central y periférico. Eso que me indica, pues ya no tengo que matar a la persona, evidentemente, sino yo puedo interpretar exacto, ciertos estímulos eléctricos, sobre todo porque recordemos que las neuronas se conectan de dos tipos, de forma eléctrica y de forma química, ¿no? Entonces la forma eléctrica pues sí la puedo detectar con esta parte de la respuesta neurofisiológica que tienen las personas ante cualquier estímulo. Y no solo la parte, digamos que eléctrica del sistema nervioso, sino también la parte química, como les comentaba. Entonces se desarrollaban las técnicas de neuroimagen, así se llaman. Que suena un nombre raro, pero la verdad es que yo creo que las han visto en los hospitales cuando te meten, digamos que a una especie de tubo, o no es un tubo, es como un hoyito, ¿no? Básicamente, y te meten acostado. Exacto, esa es la resonancia magnética funcional. Y por ejemplo, esa lo que mide es la oxigenación de ciertas áreas del cerebro. Entonces, ¿qué estructura o qué área del cerebro está trabajando y cuál no, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte, pero resumidas cuentas, básicamente, la neurociencia estudia así de fácil, el sistema nervioso. Y por sistema nervioso tenemos varias subclasificaciones del sistema nervioso. Entonces, todo lo que comprenda, lo que tenga que ver con un sistema nervioso, en este caso del ser humano, comprende o tiene que ver con neurociencias. Oye, y entonces, entendiendo neurociencia, sí, ajá, el neuromarketing entonces sería un marketing donde el user research, la investigación de usuario, exacto, proviene de algo así como que pruebas de este tipo. Es correcto, Ajá, sí. o sea, la verdad es que el ¿cómo funciona? neuromarketing, digamos que es una disciplina interdisciplinar, es decir, necesita de varias otras disciplinas o de varias otras ciencias para poderla ejercer. Entonces, digamos que es un mix, ¿no? En este mix, como tal, el neuromarketing lo que evalúa son las respuestas justo neurofisiológicas de los consumidores ante cualquier estímulo de mercadotecnia o comunicación, utilizando justo tecnología de neurociencia. Es decir, no estoy matando al consumidor, no le voy a estar invadiendo su sistema nervioso ni nada, solo voy a estar interpretando las señales que este sistema nervioso me dé cuando vean cualquier tipo de estímulo de mercacomunicación. Y aquí es cuando le rompo el corazón a muchos, porque muchas personas creen saber de neuromarketing y lo que realmente le están enseñando a las personas es mercadotecnia emocional, mercadotecnia sensorial. Realmente neuromarketing sí es pura investigación, ¿no? Obviamente esta investigación me sirve muchísimo porque ahí saco insights o saco hallazgos que me permiten
permiten mejorar mis estrategias o mis tácticas, ¿no? A nivel comercial o a nivel marketing también, justo apelando un poco más a las emociones y un poco más a la parte sensorial. Pues así me sirve, nada más que neuromarketing como tal es súper investigación. Oye, pero entonces tengo que tener a mi persona conectada como algún sensor o algo para medir es correcto, estímulos, es o correcto. Es más bien... okay. No, sí, la tengo que tener literal. Lo que hacemos es aislar el estímulo para poderle atribuir algo, o sea, un estímulo respuesta. Entonces, lo que hago, a diferencia de la investigación tradicional de mercados o la investigación tradicional en Merca, que no es, bueno, lo ven y a veces hay focus group y cosas así, en neuromarketing no. Ajá. En neuromarketing no hacemos focus group. ¿Por qué? Porque siempre hay un sesgo social, ¿no? Las personas por naturaleza o los seres humanos por naturaleza mentimos. Y no es por mala onda, es porque es un sistema de defensa natural y automático en el ser humano. Entonces, es decir, si hay un moderador, ¿qué va a pensar de mí si digo que esto no me gustó? Claro. ¿No? Y aparte también por la cultura mexicana, que la cultura mexicana también no somos tan directos, ¿no? Siempre como que tratamos de que la otra persona no se sienta tan mal, ¿no? Si decimos que no, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, pues obviamente para no evaluar esa parte social, lo hacemos aislar a la personita, ponerle justo tecnología de neurociencia, por ejemplo, electroencefalógrafos para su cabecita, con eso vemos la actividad eléctrica cerebral, y ponemos otros tipos de dispositivos, biosensores, y también eye trackers. Con esos, con el eye tracker, por ejemplo, veo a dónde vio o no el consumidor. Eso me indica la atención, ¿no? A qué le prestó más atención del estímulo que le esté presentando. Entonces, la ventaja que tiene el neuromarketing es que yo no tengo que preguntarle como tal algo al consumidor, porque al preguntarle algo estoy viendo la parte racional o declarada, ¿no? La parte declarativa. Entonces, si yo le pregunto algo, generalmente las personas, como te decía, por naturaleza mienten y no por mala onda, o a veces ni siquiera las personas saben qué realmente pasa con ellos mismos, ¿no? Por el poco conocimiento que tenemos de nosotros. Claro. Entonces, pues ya con neuromarketing evito ese sesgo, ¿no? Y literal me voy directamente al señor de arriba, es decir, al cerebro, ¿no? Para ver cómo está interpretando los estímulos que está recibiendo. Y eso me da un poco más de fiabilidad a la hora de conocer justo al consumidor. Porque a veces las personas dicen, ay, Lalo, es que me estás manipulando, ¿no? O estás, ya sabes, ¿no? Tal vez ven mucho Black Mirror las personas. Dicen, oye, es que ya sabes mis pensamientos. No, la verdad es que no, nada que ver, ¿no? Todavía no puedo ver pensamientos, ¿no? Solo veo reacciones justo eléctricas o neurofisiológicas y las tengo que interpretar. Y dos, no está hecho para tal como manipular personas. Como les dije, es pura investigación. Lo que queremos es comprender realmente qué pasa cuando interactúa con nuestros productos. La verdad es que las empresas, más que hacer productos, hacer servicios, tienen que estar con otra mentalidad o con otro chipset, ¿no? Esta nueva mentalidad es realmente retribuir algo al mundo, a la sociedad, pero también que lo que compres realmente te sirva y te emocione y te haga sentir bien. ¿Qué realmente te mueve? ¿Qué realmente no te mueve? Y pues vaya, eso es un resumen básicamente de lo que es el neuromarketing. En resumen. En resumen, claro, sí. Wow, o sea, si tuviera el superpoder como profesor de aplicar todo esto en tiempo real, sin que se dieran cuenta, sin los aparatos, ¿te imaginas? O sea, eye tracker, ¿realmente en qué momento pusieron atención? ¿Dónde estaban viendo durante la clase? Sí. Esto que dijiste, de qué se está excitando a nivel neuronal, exacto. ¿no? ¿En qué momento estoy tocando las fibras correctas? Puf, o sea, eso sería como, o sea, ya cuando me pregunten que qué superpoder quiero, voy a contestar eso. Sí. Así, soy profesor, así que mi superpoder sería tener habilidades de neurociencia en tiempo real. Y de hecho sí existe. De hecho, tu superpoder sería la neuroeducación. Sí se llama así, neuroeducación. ¿What? En este momento lo apunto. Sí, neuroeducación. ¿Qué es eso? La neuroeducación, la verdad, es el aprovechamiento del conocimiento que tenemos sobre neurociencia aplicado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la neuroeducación también es investigar cómo los alumnos justo perciben los estímulos que yo estoy dando. En este estímulo puede ser mi clase, puede ser un material didáctico, puede ser cualquier cosa que yo vea en el salón de clases, ¿no? Ver cómo lo están interpretando, justo qué niveles de atención, emoción y memoria hay, para también eso darme idea, pues qué sí está funcionando y qué no está funcionando de lo que yo estoy dando como docente. O sea, me ayuda mucho para mejorar mis planes de estudio y también mis modelos o mis técnicas de aprendizaje, ¿no? No me dejan mentir, o sea, se han dado cuenta cómo aprendíamos en la primaria, por ejemplo, ¿no? En la primaria que era todavía, bueno, no sé, yo ya me siento viejo, pero estaba en los 90s. En los 90s yo ya estaba en la primaria. Sí, también yo. Pues la verdad es que en México, ¿no? A menos de que estuviéramos en una escuela Montessori o algo así, si estuviéramos en una escuela normal, por así decirla, tanto pública como privada,
pues era un sistema basado más en la memorización de las cosas. Ni siquiera aprendíamos, memorizábamos, ¿no? Y hay que aclarar que memorizar no es lo mismo que aprender, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos dándonos cuenta de cómo realmente aprendía el ser humano y nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Entonces, les explico un poquito cómo está el mapa perceptual del ser humano, que eso me ayuda para neurociencia, me ayuda para neuromarketing, para neuroeducación, hasta para ser papá. Te lo juro, me ayuda para todo. Entonces, es muy padre. Entonces, el ser humano básicamente percibe cosas a través de ¿qué? Pues de los sentidos, ¿no? Nuestros 5 sentidos están pues hechos para que percibamos cosas del exterior. Entonces recibimos primero estímulos, así digamos que en crudo, ¿no? Del exterior a través de los sentidos, y después en nuestra mente tiene que generar una cosa muy importante, ese estímulo. Una es atención. Si algo no me genera atención, no va a pasar por un proceso, digamos que final, que me va a llevar a una acción, ¿no? O en este caso también puede ser a un pensamiento, como en la parte del aprendizaje. Entonces, primero tiene que llamarme la atención. Si algo no me llama la atención, la verdad es que ni siquiera va a pasar por el proceso y ni siquiera me voy a dar cuenta de que está o de que existe, ¿va? Y eso se da mucho. Tal vez han tenido profes que literal hablan un poco más, no sé, como el Peje, haz de cuenta, ¿no? O como Paulina de la Mora, ¿no? Hablan muy así, muy lento, y pues toda la clase se les va, exacto, entonces pues se van a dormir las personas. Entonces, justo tengo que ver, pues, una que genera atención, ¿no? Porque aparte los humanos, cada vez se está perdiendo nuestro periodo de atención, se va haciendo más corto. De hecho, el ser humano tiene un periodo de atención comparable al de un pez naranjita, como Nemo, ¿se cuenta? ¿No? O sea, pez payaso. Exacto, sí, exacto. Tenemos un periodo de atención muy corto. Antes se creía que nosotros tenemos un periodo de atención de 15 segundos. Ahorita ya está bajando incluso a los 6 segundos. Es decir, cada 6 segundos yo tengo que recuperar la atención de las personas. Si no, se me van, ¿no? Entonces, eso es grave. Y sobre todo se da porque pues, las nuevas generaciones pues, ya están más acostumbradas a muchos más estímulos. Y por lo tanto tienden a difuminar, por así decirlo, su atención entre diferentes cosas. Entonces, por eso cada vez ser más corto, más corto. Entonces, es un reto también como docentes en esta parte, ¿no? De capturar la atención cada 6 segundos. Sobre todo si estoy dando un tema largo, complejo, pues imagínate, ¿no? Entonces está ahí el reto. Entonces, el primer reto es la atención, como les decía. El segundo componente, que es súper importante, es la emoción. Yo una vez que ya algo me haya llamado la atención, le tengo que asignar una emoción. Si yo como persona o como ser humano no le asigno una emoción a eso que estoy viviendo, no va a pasar en algo súper importante, que es la memoria. Entonces, si algo no me genera emoción, no se va a fijar en la memoria. Esto es clave en los procesos justo educativos, porque la verdad es que muchas veces en las escuelas no nos emocionan. O sea, realmente lo vemos algo tal vez como muy alejado, muy teórico, no sé. Entonces, pues eso no emociona a nadie. Y por lo tanto, no literal se te va a fijar en la memoria. Una vez de que esa parte ya pasó por, digamos que atención, emoción y memoria, pasa por un proceso cognitivo, que suena complejo, pero no es más que un proceso de procesamiento. Es decir, se procesa todos estos estímulos, como decía, exterior, la parte de que me llamó la atención, la emoción y qué recuerdo de eso, se procesa pues como si pusieran una licuadora, ¿no? Y la salsa final que sale es algo que se llama estructura discursiva, así se llama, estructura discursiva. Es decir, yo lo que viví lo puedo elaborar en un discurso, ya sea en un lenguaje o en un pensamiento. Si lo puedo decir o lo puedo pensar, ¿no? Igual no es necesariamente que lo externe. Estructura discursiva. Es decir, cuando yo puedo describir lo que estoy viviendo. Entonces, bueno, ya que se elaboró en un discurso, ahora sí lo puedo pensar o lo puedo decir, ¿no? Y todo esto después llega a un regulador de la acción, que ese regulador generalmente es el lóbulo frontal. Digo generalmente porque a veces el estímulo puede ser demasiado intenso que inhiba mi lóbulo frontal y literal ya haga la acción, ¿no? Pero bueno, haga la acción y esa acción puede ser el derivado vaya, la consecuencia de, ¿no? Entonces, así más o menos nosotros, pues bueno, sabemos cómo procesa el ser humano todo tipo de estímulos y eso es súper importante, que antes de ver a alguien como un alumno o como un consumidor, hay que verlos como seres humanos. Creo que es lo que nos ha fallado muchísimo, ¿no? Sobre todo con las herramientas del siglo XX, que veíamos a las cosas como que más como, ¿cómo te diré? Como hasta como objetos que forman parte de un proceso, ¿no? ¿Por qué? Por toda esta parte justo de la revolución industrial que nos enseñan a ver todo como un proceso, como una especie de proceso maquilador casi, ¿no? Y la enseñanza también se veía así. Era un proceso maquilador de casi de productos en serie. ¿Qué productos en serie eran? Pues determinados estudiantes con determinados tipos de características, ¿no? Para que después pudieran ser empleadas en un sistema justo global y capitalista, pero para eso era, ¿no? Entonces, ahorita nos dimos cuenta de que,
diablos, no era solo un trabajador, o no era solo un alumno, o no era solo un consumidor, era un ser humano, ¿no? Entonces, entre más comprendamos cómo funciona realmente el ser humano y sobre todo la mente del ser humano, porque todos los seres humanos tenemos allá arriba un cerebro, si sé cómo funciona allá arriba ese señor, pues vaya, me da muchísima luz sobre cómo hacer mis materiales, cómo justo cómo dar mis clases y cómo mejorar los estímulos. Entonces hay muchísimos modelos educativos nuevos que sí están implementando o que sí están teniendo en cuenta la parte de neurociencia para mejorar sobre todo los estímulos que dan. Por estímulos me refiero a sus materiales, por ejemplo, ¿no? Puede ser tanto en línea como físico, o sea, se vale, ¿no? Y con eso yo aseguro que haya una mayor probabilidad de que este contenido, o el profesor también, genere la suficiente atención, genere una emoción que se fije finalmente en la memoria y provoque justo un aprendizaje significativo sobre todo. Y final de cuentas, la neurociencia, mercadotecnia, educación, todo eso finalmente son herramientas. Las herramientas por naturaleza no son buenas ni malas, sino depende cómo las aplique. Entonces aquí pues hay que estar muy conscientes de eso, ¿no? Porque sí es un superpoder, literal. Sí, eso es importante. Justo en la mañana que venía corriendo y les conté que perdí mis llaves, estaba escuchando otro podcast de diseño. Sí. Y decían, es que ahorita ya, o sea, toda la tecnología, o sea, puede ser neurociencia, puede ser inteligencia artificial, decía, todo es un arma, ¿no? Y yo dije, es que arma tiene connotación negativa. Exacto, sí, no, igual, es una herramienta. Los ángeles y los héroes y quien quieras, pues también las usan. Entonces, creo que, solo son herramientas. Justo herramienta es una palabra mucho más adecuada, ¿no? Y de lo que dices ahorita de poder diseñar mejor tu material o tu clase. Claro. Pues también está el hecho de que es más fácil identificar en dónde pueden estar los puntos flacos, si al menos sabes cuáles son esos puntos, ¿no? Puedes decir, es que me está fallando la verdad desde mis estímulos. No, pues es que es a nivel de atención, es que es a nivel de que no estoy generando emoción. Claro. No, pues no les estoy dando el momento de memoria. O esto que tú estabas comentando ahorita, incluso del momento en el que después de procesar la información ya tú escupes como un resultado, ya esta parte de la estructura. La acción, por así decirlo. Pues es súper importante, ¿no? Es este momento realmente de apropiarte de aquello que te están compartiendo y cómo lo estás interpretando tú ahora de tu propia percepción. Es correcto. Entonces, es una herramienta bastante interesante. La subiremos ahí. Sí, y algunos tips que les puedo dar también a algunos de los docentes que igual nos pueden escuchar. Y no solo los docentes, padres de familia, papás, hermanos, personas en general. Cuando ustedes enseñen algo, por ejemplo, tomen en cuenta justo la estructura, cómo lo van a armar o cómo van a armar su clase, por ejemplo, ¿no? Yo siempre les recomiendo que lo principal, o sea, la carnita, lo más fuerte o lo más impactante, por así decirlo, lo den al principio y al final. ¿Por qué? Porque el cerebro está diseñado tal cual para no recordar lo de en medio. Entonces, siempre a mis clases, que cuando yo doy clases de cuenta, lo que hago es darles algo súper guau en el inicio y también cerrar con algo súper memorable al final. Lo que les doy en el Inter generalmente son como la parte un poco más, tal vez más teórica o más así, porque sé que no lo van a recordar y yo lo estoy diseñando así. O sea, yo estoy consciente de que no lo van a recordar tan fresco, no lo van a tener tan significativo y lo que hago es principio y final, porque así funcionamos los seres humanos como tal. Y siempre funciona mucho. Y esto proviene de otras ciencias, por ejemplo, de la comunicación, ¿no? En la parte del storytelling. Literal, contar una historia. Los seres humanos somos seres humanos que al ser seres sociales nos gusta saber, nos gusta conocer historias, tal cual. Entonces, de ahí el éxito de los contenidos, tanto educativos como no educativos, ¿no? El éxito de qué tan bien yo narro una historia y a través de qué plataformas, ¿no? Ellos se dan en la educación. Precisamente yo en mis clases yo soy historiador, entonces en mis clases de ciencias sociales de historia, lo que hacía, precisamente porque si les decías a los alumnos, imagínense que están en Inglaterra de finales del siglo XIX, no, pues no. Ajá, pues no. ¿Cómo se puede imaginar eso? Entonces yo trataba de hacerles, imagínense que este salón es un país y aquí están nuestras fronteras, son estas paredes, sus compañeros son, o sea, sí, pues para que sea más familiar y por ellos se puedan identificar más. Sí, mucho más cercano. Entonces sí, tienes toda la razón y para ellos también justo va a ser más significativo. Claro, y justo ahorita que hablas de emoción, yo sí he notado que hay diferentes personalidades en cada grupo. No me refiero a individuos, sino que el grupo como tal toma su propia personalidad. Claro. Entonces tengo grupos mucho más competitivos, tengo grupos más reflexivos, y creo que parte de la chamba es aprender a leer justamente cuáles van a ser los mecanismos con los que vas a interactuar con estos chavos. O sea, hay chicos a los que les puedo decir, vamos a competir por el honor de nuestra estirpe y se ponen la camiseta intensos, ¿no? Ajá.
Ajá, y hay chicos a los que les digo, vamos a competir. ¿Qué nos va a dar? No, pues nada, honor. Exacto. ¿No? Es como, ¿qué? Exacto. No funciona lo mismo, y Sí. son de la misma edad y están en la misma escuela, pero es otro grupo. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí con esas dinámicas sociales? Tienes, como todo, tienes que básicamente ser muy receptivo y escuchar, sobre todo escuchar a las primeras veces que te presentes con el grupo, porque escuchando te vas a dar cuenta de muchísimas actitudes, de muchísimos, incluso oraciones o palabras que me indican muchas cosas. Una, el estilo de aprendizaje, y dos, su background escolar. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Hay muchos sistemas de enseñanza, unos son muy conductistas, justo el que me decías, ¿no? ¿Y qué me vas a dar? ¿No? El que me vas a dar es muy conductista, porque literal se basó en estudios con ratas de laboratorio y a intervenir en el comportamiento a través de un estímulo-respuesta en el sentido de, vas a aprenderte esto si yo te doy algo, ¿no? O lo estás condicionando, ¿no? Es una educación muy condicionada. Hay que ver justo como que a qué tribu pertenecen, por así decirlo, porque forman tribus, la verdad, forman tribus porque somos seres sociales, básicamente. Al ser seres sociales, pues formamos tribu y formamos sentido de identidad. Y hay que ver justo, o sea, hay que aprender también a identificar cuáles son los líderes. Se da mucho desde leer justo el lenguaje no verbal de los alumnos, no ni siquiera lo que me dicen, ni el lenguaje no verbal, sino cómo se comportan. Ahí me indica justo quién es el que va a dominar, por así decirlo, en cierta forma algún grupo de la clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto me ayuda muchísimo para saber como a quién tengo que atacar o a quién, porque también es como una manada, o sea, también a mí me tienen que ver como el líder de la manada. ¿A quién le tengo que ganar? O a quién exacto, sí, porque la verdad es que luego hay veces que se forman tribus y luego termina siendo más relevante o más importante para los alumnos el compañero tal vez medio gandalla de al lado que tú mismo como profesor, ¿no? Entonces tienes que identificar muchísimas cosas, la verdad es que no es fácil, ¿no? O sea, no, como digo yo, no son enchiladas, porque la verdad como docente tienes que estar al pendiente de muchísimas cosas. Yo creo que ahí está el arte de la docencia, ¿no? Estar al pendiente de lo que estás dando, al pendiente de tus alumnos, ¿no? Al pendiente de esto que te estoy comentando, al pendiente de evaluarlos, al pendiente de mil cosas. Entonces, la verdad es que sí tenemos que ser, o sea, tenemos que tener una formación muy integral como docentes como para estar justo al pendiente y cuidando cada detalle, porque cada detalle al final cuenta en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y justo ahorita que hablas de estar al pendiente y al pendiente, hay uno que todavía nos está faltando, es las emociones ya específicas, digo, de los alumnos, pero también de uno, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tienes un problema fuera del trabajo? ¿Qué pasa cuando ya estás cansadísimo? O sea, no puedes llegar con la energía hasta arriba con tu grupo de las 8 de la mañana y llegar arrastrando el maletín a las 4, ¿no? O sea, ¿qué haces? Así nada más rápido que te dicen no, es que deja tus problemas en casa, discúlpame, no se puede a veces, no se puede porque somos seres humanos que vamos a andar pensando en ese problema, o en casa voy a pensar en problemas de mi trabajo, entonces es casi imposible. A mí me pasó, por ejemplo, que falleció mi abuelo un fin de semana y luego tuve que dar clases el lunes y el lunes pues estaba, la verdad no tenía muchas ganas de... Pues enseñando nada. Decía, no, profe, hasta un alumno, sí, que profe, ¿qué pasa? Falleció alguien. Y él lo preguntaba en buena manera y yo le tuve que decir, no, pues sí, falleció mi abuelo. Ok, no, pues perdón, pero no, está bien. Ese tipo de cosas pues nos afectan en nuestro rendimiento como personas. Ya no nada más como docente, como personas en esos días. Yo veo de dos. Una, algo que está influyendo es que por un lado nos están educando como trabajadores, estemos en el sector en el que estemos, a que uno es fregón, ¿no? Y entonces es como, pase lo que pase, haya un choque, te sientas mal, haya pasado lo que haya pasado, tú tienes que estar aquí y poner tu mejor cara. Entonces, no hay este espacio a la vulnerabilidad y a decir, hoy no, hoy necesito el día, ¿no? Claro. Que debería de ser algo completamente aceptable, por eso somos una comunidad, como está diciendo Lalo. Sí. Y por el otro lado, creo que en la medida en la que uno cobre conciencia y tenga la capacidad de estar en el momento presente, estar en ese momento presente es tan complejo e implica tantas observaciones que si realmente estás ahí, queda poco espacio para preocuparse de lo demás, ¿no? Pero tendríamos que saber distinguir esta línea donde eso otro es demasiado grande para estar en este momento presente. Claro, no, tienen toda la razón. De hecho, los dos tienen toda la razón. Y de hecho, creo que también falta mucha sensibilidad también en el entorno de las instituciones, justo, ¿no? Yo no puedo enseñar algo relevante justo si mi estado emocional no es el óptimo. Por ejemplo, cuando un cocinero está de malas, hay empresas que literal le dicen, no, tómate el día. ¿Por qué? Porque te va a salir súper mal la comida y lo vas a ver feo, ¿no?
Y se da en empresas grandes como Nestlé, por ejemplo, ¿no? Pero hasta el que aprieta Claro. botones, si detectan que su estado de ánimo no es el óptimo, le dicen, no, tómate el día. Lo mismo debería pasar con la educación, o debe pasar con la educación, en el sentido de que también tienes que detectar justo cuando no es tu momento óptimo. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta cuando sí es posible tal vez vaya a conocer justo más nuestras emociones como docentes, ¿no? Y como seres humanos como tal. Que vaya, ahí entra el tema de inteligencia emocional como tal, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional no es reprimir las emociones, porque muchas personas lo confunden y dicen, no, bueno, entonces voy a evitar sentirme así. No, no, no. La Sí, parte de inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de reconocer las emociones, es decir, reconocerlas, vivirlas, también permitirme, ¿no? Permitirme estar triste, permitirme estar feliz, permitirme tener Sí. miedo, permitirme, porque muchas veces por temas tanto culturales como justo de formación, entendemos a reprimirlas o a decir, no, no sé, por ejemplo, con una idea medio machista, no, yo soy hombre y no voy a llorar, no voy a permitirme sentirme triste o que nadie me vea triste. ¿Por qué? No, la verdad es que sí tenemos que permitirnos justo vivir al máximo esas emociones. Ahora, también tenemos que detectar si esas emociones realmente nos sirven para algo en ese momento o no, porque se da, ¿no? O sea, las emociones, como todo igual, no son buenas ni malas, son naturales al ser humano, son inherentes al ser humano y justo la característica de la emoción es que es automática y es inconsciente. A lo que me refiero, tú no la controlas, es decir, sale porque sale. Ya después de que ya se experimentó tal claro. emoción, yo ya la puedo canalizar o manejar, pero antes sale porque sale, es algo supernatural, ¿va? Y aquí también tengo que, después ahorita les voy a explicar la diferencia entre emoción y sentimiento, porque luego se confunden las personas. Pero bueno, en el tema de emoción, sí, justo, reconocerlas, aceptarlas, ¿no? Y ver si me sirve, si no, y después dejarlas ir. La ventaja de las emociones es esa, que son efímeras. Las emociones no perduran, ¿no? Ahorita decir por qué, ¿va? Entonces, hay que también sacar ventaja de eso y sobre todo también tener justo, ya que aprenda a identificarlas, conocerlas, también a canalizarlas, ¿no? Canalizarlas para algo que sí me sirve. Por ejemplo, la ira no es mala, también te puede ayudar para algo positivo, no en el trabajo. Me voy a ayudar a ser tal vez más competitivo, por ejemplo, si la canalizo bien, ¿no? El miedo tal vez me puede Ujú, hacer un poco más precavido, es un decir, ¿no? Pero también me sirve claro. para algo. Entonces, todas las emociones sirven para algo y si yo las canalizo para mi fin o mi objetivo muy concreto, pues yo también puedo sacarles provecho. Entonces, aquí también quiero explicar las diferencias entre emoción y sentimiento. Hay muchísimos debates justo en la parte de neurociencia, pero también en todas las disciplinas de qué es realmente una emoción, porque pues lo usamos ese término del día a día, pero ni siquiera sabemos qué es una emoción, ¿no? Es como, sí, no seas tan emocional, pero ¿qué es una emoción? Entonces, vaya, hay muchísimas corrientes, yo siempre le digo, emociones depende de cómo la veas o desde qué disciplina la veas. Por ejemplo, en la parte de espiritual, por ejemplo, emociones, energía en movimiento, pero en la parte de neurociencia, que es lo que me voy a estar basando más, una emoción como tal es una reacción automática del cuerpo ante cualquier estímulo, es decir, externo o interno. Se da, la vivo. Ok. Va, se da, es automática. Por eso decía que la característica es que automática, se da y pues vaya, es natural en el ser humano. Aquí un paréntesis. Creo que aquí es donde entra esto que dices de no fingir que no hay emoción, ¿no? Porque si las emociones también se están generando de manera interna y Sí, hubo una primera emoción externa que no quieres dejar fluir, lo único que estás haciendo es acumular internas tratando de contrarrestar esa externa y entonces es exacto. donde entras en Ujú. Y crisis. ahí entramos con los sentimientos, ajá. Ajá, siento esto, lo dejo cruzar, se acabó, ¿no? Sí, exacto, bye, exacto, sí. No me sirve para ahorita, no Ajá, sé, tal vez estoy manejando, se me viene una emoción de ira, de enojo porque se me cerró alguien. ¿Me sirve realmente para estar manejando, estar enojado? Pues no, entonces lo dejo pasar, ¿va? ajá. Pero como justo, lo que decía es muy importante. Esa emoción es algo automático, es algo, vaya, instintivo del ser humano. Después vienen los sentimientos. Los sentimientos es cuando yo, literal, estoy rumeando esa situación, por ejemplo, y le pongo esa carga, Ujú. justo, carga inconsciente y consciente también. Y lo que está haciendo es una bola de nieve gigante. Y esa es la que no me permite desarrollar bien mis actividades, es decir, los sentimientos. Porque, ¿qué crees? Los sentimientos sí tienden a perdurar. Eso es lo diferente, o sea, a las emociones. Las emociones digamos que son como esa chispa, pero literal todo eso que yo me estoy imaginando ya es el sentimiento y puede ser una bola de nieve gigante y yo siempre pongo un ejemplo. Imagínense que les ponen los cuernos. ¿Qué emoción sienten? Pues si sienten ira, sienten enojo, pero ¿qué sentimiento están experimentando ahora? Pues sentimiento de me siento abandonado, me siento traicionado, me siento Engañado, engañado, usado, bla. Y en mí empieza mi mente ahí a poner muchas cosas de experiencias pasadas y de mi parte inconsciente Claro. también, de mis traumas, de mis carencias, y empieza a ser una bola Ujú. de nieve incontrolable.
Yo quería preguntar, sí he notado que cada vez tengo alumnos más insensibles. Claro. En el sentido de que, bueno, tal vez insensible no fue la palabra. Creo que lo que he notado es que cada vez tengo alumnos que les cuesta más trabajo emocionarse con respecto Claro. a lo que sea. Y yo creo que sí empezó como tú dices, o sea, sí empezó con esta cosa de finge que no te importa, ¿no? Ujú, Finge que no te causa ninguna reacción. ujú. Pero ese fingir a lo mejor empezó tan pequeño en ellos o a lo mejor ha estado tan reforzado que ya está empezando a convertirse en una realidad. O sea, los he expuesto a material que yo considero fuerte en el sentido de reacción, Sí, ¿no? Y aún así muchas veces los veo impávidos, así como, me vale, voy sí, a hacer scroll en Instagram. exacto. ¿Qué hago? Y ¿sabes qué? Que lo peor es que entiendo por qué pasa. O sea, Sí, si todos los días el entretenimiento que están consumiendo, las pseudonoticias que están consumiendo, etcétera, todo está en una ametralladora en donde todo parece súper relevante y todo parece súper intenso, pues que, o sea, me pasa un poco como en síndrome, ¿no? En Los Increíbles, si todos tienen superpoderes, pues nadie tiene. Es un poco lo mismo, si todo es Ujú. intenso en mi vida todo el tiempo, ujú. pues todo deja de ser intenso. Es correcto. Y ahí vamos con también esto tiene consecuencias, ¿no? Sobreestimular a las personas hace que incremente su umbral. Es decir, antes justo había menos estímulos como tal. ¿Por qué estímulos en los medios de comunicación? Ni siquiera había celulares, por ejemplo, ¿no? Había muchos menos Claro. estímulos. Entonces, por eso cualquier estímulo lo consideramos como un poco más intenso, vaya, ¿no? Por ese umbral. Cada vez esa vara, digamos, por así decirlo, se puso más alta. ¿Por qué? Porque estamos inundados, como tú bien dices, de muchísimos estímulos, ¿no? Estímulos, y cada vez más fuertes, ¿no? Estamos en un país, por ejemplo, muy violento, ¿no? Entonces, tal vez en esa parte justo de violencia, pues cada vez se les va a hacer, ya no se les hace tan sorprendente o tan guau, ¿no? Ver cosas muy sangrientas, Ujú. porque pues lo ven como algo cotidiano, o sea, como un día a día. Y eso les hace daño. Y les hace daño al final de cuentas, porque se vuelven menos receptivos o menos empáticos en cuanto a emociones. Exacto. O sea, sí la sienten, pero ya no ¿cómo te diré? Hay una especie de separación entre el otro y yo. Cada vez yo creo que esto va generando una separación, ¿no? O sea, separación en el sentido de, bueno, es que eso le pasa a ellos, no a mí. Ajá, Entonces se sí, va sí, sí, haciendo de una hecho, separación, exacto. y lo veo reflejado en conocidos, ya no sean nada más alumnos, sino conocidos colegas, conocidos amigos de aquí en Monterrey, como bien en la Ciudad de México, de que precisamente ya estamos perdiendo esa empatía y o estamos perdiendo parte de esa empatía, y si el problema a mí no me afecta, entonces no me importa. Claro. Me comentaba una profesora que no se encontraba en México en los momentos del sismo, ella estaba en otro país con un grupo de alumnos, y que los alumnos que no eran de la Ciudad de México, de las zonas afectadas, como que no mostraban mucha empatía. Y oye, estás viendo un dolor humano, de pérdida Claro. humana. Claro, no quiere decir que se jactaban de la muerte, no, obviamente eso no, pero este, pérdida de esa empatía. Y pues también no puedes obligar a alguien a sentir empatía porque pues no tendría sentido. Claro. Sí, o sea, vaya, se explica, vaya, por esta sobrecantidad de estímulos y se nos va haciendo algo hasta cotidiano y normal. Digo, lamentable, ¿no? Lamentable que eso pase, pero es que también hay que entender el entorno cultural, sobre todo, y el entorno social en el que han crecido tal vez las personas. Precisamente tomar en cuenta que son personas, seres humanos que están buscando su posición en la sociedad o dentro, ya separarse, ir ya trasladándose de esa parte familiar a la parte, Claro. bueno, no voy a decir individual, porque sigue siendo una cuestión social, pero más bien yo ya tengo mis grupos de amigos, de conocidos, por mi cuenta, no tienen que ser necesariamente familiares. Pero sí, creo que en general este tema de tener conciencia de las emociones, tanto propias como de De los otros. Ujú. las personas con las que interactúan, es que hasta eso, ¿no? Creo que en los últimos años transitamos de consumidor a usuario, a persona, y ahora otra vez están quejándose. O sea, creo que el problema no es tanto la denominación, sino el uso de la palabra, ¿no? Por Claro. mucho que se hagan conscientes de que el otro también es persona,
mientras siga siendo solo a nivel de discurso y no a nivel de acciones, Sí. pues va a seguir habiendo tanta polarización. Claro, y este es un tema que yo siempre he dicho que tenemos que evangelizar, o sea, casi mi función es como evangelizadora, como lo hacían las iglesias antes, en el sentido de comunicar el mensaje de que o sea, ¿qué son las neurociencias? ¿Para qué sirven? ¿Qué no son? ¿Qué sí son? ¿No? Cómo emocionar, cómo no, cómo conocer mis emociones. Entonces, es un tema que antes tal vez no se nos posaba por la cabeza, ¿no? Porque, pues, literal, no pensábamos en ello. Pero, y también a muchas instituciones les da un poco de miedito, les da un poco de temor, tal vez, aplicar esto por lo mismo, de que no saben ni siquiera para qué sirve o tienen otra concepción. Y como les digo, percepción es realidad. Y luego para cambiar la percepción está muy intenso, ¿no? Pero de todos modos, o sea, como te digo, es un tema más de saber para qué son estas herramientas, ¿no? Y cuál es su beneficio después. Entonces, sí, esto es un tema también de evangelización, ¿no? De educar, básicamente, ¿no? Al igual que todo, es un tema de educar, un tema de educación. Sí. Siempre, todo es educación al final de cuentas. Es correcto. Pues a mí me dio, bueno, más que gusto, disfruté muchísimo platicar contigo el día de hoy, Lalo. Ya nos queda, creo que mucho más claro todo lo que tiene que ver con neurociencia y creo que hay bastante carnita para que a los profesores o otros escuchas que nos estén acompañando y les haya interesado el tema, ya tengan ahí como de dónde irle rascando. Sí. Entonces estuvo bastante interesante y la verdad a mí me encanta que te escuchas súper apasionado de lo que compartes y eso da mucha confianza, ¿no? Sí. Es así como esta persona confía en lo que está diciendo. Sí. Y justo lo que decías, llega en otro nivel la información. La valoras más porque te das cuenta que la persona que la está compartiendo la valora de su propio lado, ¿no? Claro. Eso es súper importante. Entonces, Lalo, si alguien quiere conocer más de lo que estás haciendo, te quiere contactar para que des alguna clase en alguna empresa o para trabajar con ustedes con tu... ¿Qué es? ¿Consultora? ¿Agencia? Somos una agencia integral de mercadotecnia, pero principalmente tenemos dos divisiones, más bien una encargada de lleno en la parte neuro, que es Fresco Neuro Insights. Entonces nos pueden encontrar como fresco.com, repito, frsko.com, porque es fresco sin E y con K, porque luego nos confunden con la Comer, ¿no? Entonces, con la Comer. Exacto, no, es frsko.com / o diagonal neuro, ¿no? Ahí está Fresco Neuro Insights y justo lo que hacemos son la evaluación de esta respuesta automática de los consumidores o de alumnos justo en esta parte de educación para ver cómo responden ante diferentes estímulos, tanto de educación como de mercadotecnia, ¿no? Y con eso mejorar justo los materiales de las personas y pues sí es una parte más de investigación y justo a través de otra división que les comentaba que es Fresco Start, escribe igual FRSKO Start, como de empiezo o de empezar en inglés, básicamente ahí lo que hacemos es una parte un poco más consultiva, porque muchas veces las personas nos queremos ya ir mucho a la práctica o a lo táctico, también por temas culturales, ¿no? Y por temas de cómo vivimos, ¿no? Nos obligan a entregar resultados. Ni siquiera está bien planeado. Pero exacto, es como les digo, o sea, de nada te va a servir la táctica o la técnica si ni siquiera tienes una estrategia detrás, ¿no? Claro, ok. Sí, pues de cualquier manera dejamos tus datos en las notas del show para que se puedan encontrar. Perfectísimo. ¿Vale? Muchas gracias por las interesantes observaciones y sobre todo esta cuestión que a veces se nos olvida de que seas profesor, seas ingeniero, seas técnico, seas lo que seas, eres primeramente un ser humano y tienes tus sentimientos y tus emociones, porque ya vimos que hay diferencias. Exacto. Y que a final de cuentas son parte de lo que te va a permear en el día a día. Es correcto, sí, siempre tener en cuenta eso. Eso me gustó, seas lo que seas, sigue siendo persona. Eres un ser humano, claro, sí, es lo principal, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, ya saben que pueden encontrarnos en donde quiera que nos busquen, búsquenos como Detrás de la Pizarra Podcast, y si quieren compartirnos con más personas, pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, y en todos lados, en YouTube, en LinkedIn, en donde quieran, ahí estamos con ustedes. Excepto en la calle, porque si no, cada quien. No. A la calle no salimos solos, pero aquí en internet sí nos se puede. Sí. Perfecto. Ok, pues sería todo por esta semana, nos vemos el próximo martes con más sorpresas e intervenciones valiosísimas con la de hoy. Muchas gracias, de verdad, Lalo, fue un gusto tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes y pues no se sigan escuchando este podcast, que ya vi que hay mucho que aportar también a las personas y pues también los invito allá a la audiencia a que sigan este podcast más tiempo y ahí estamos, con gusto para comunicar más conocimiento. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, los esperamos
la siguiente semana. Yo soy su regio de cabecera, Rodrigo Escamilla. Ella es, porque sigue siendo y será, Nadia. Y nos acompañó Lalo. Un abrazo. Bye. Que estén bien. Y ganaron los Tigres el clásico. Voy a editar eso fuera de la edición. Bye.